Les voy a hablar de funciones trigonométricas, empezando con el seno y el coseno. Y es que, dado un ángulo teta en un triángulo rectángulo, nosotros podemos definir el seno de este ángulo teta como el cociente entre el cateto opuesto en un triángulo rectángulo llamamos esto catetos sobre la hipotenusa, mientras que el coseno termina siendo el cateto adyacente A sobre C. Son los lados de un triángulo rectángulo con ángulo teta. Entonces no importa cuál sea el triángulo rectángulo, este cociente no cambia porque todos son proporcionales. Entonces, en realidad nosotros vamos a estar pensando más en el círculo unitario. Entonces un ángulo teta, el círculo unitario quiere decir que es un círculo de radio 1, entonces la hipotenusa de todos estos triángulos va a ser 1, y vamos a tener un punto que tiene la forma X y Y. Entonces el punto asociado a este ángulo teta va a tener coordenada X, coseno de teta, y coordenada Y, seno de teta. El detalle es que cuando uno tiene ángulos que superan los 90 grados, por aquí vamos a tener coordenada X negativa. Entonces un ángulo así, vean que tiene coordenada X negativa, quiere decir que el coseno va a ser negativo. Mientras que si tenemos algo como esto, la altura en la coordenada Y va a ser negativa, el seno también puede ser negativo. Entonces, lo primero que hay que mencionar es que cuando veíamos el círculo trigonométrico, nos hablaban de que 360 grados era lo mismo que 2pi radianes. A la hora de hacer operaciones, todo se trabaja en radianes, que terminan siendo números reales. Entonces, cuando ustedes le dicen seno de x, cuando usted dice x como número real, lo estamos pensando en radianes. Entonces, si decimos seno de 2, sería visto como radian y no como el ángulo 2. Si 360 es 2pi, el ángulo recto es de pi medios. Y si hacemos medio círculo, sería ángulo de pi. Entonces aquí podemos empezar viendo los valores iniciales. Por ejemplo, cuando el ángulo vale 0, estamos considerando este punto de aquí, donde la coordenada x es 1, mientras que la coordenada y es 0. Entonces eso nos dice coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0. Y entonces podemos ver los valores así como en múltiplos de pi y de pi medios. Pero denme pasar al gráfico. Arriba tenemos el gráfico de seno y abajo el gráfico de coseno. Entonces, seno de 0 es 0. Seno de pi medios es 1. Seno de pi, que es el otro lado de la vuelta, es este punto rojo, también va a ser 0. Seno de 3 pi medios es menos 1. Coseno de 0 más bien es 1. Luego, bueno, veamos aquí el gráfico. Aquí estemos en 0. Este punto de aquí estamos en pi medios. Coseno de pi medios vale 0. Luego, este de aquí vale pi. Coseno de pi es menos 1. Y por último, seno de 3 pi medios, perdón, coseno vale aquí 0. Y entonces hay algo muy curioso, cuando le damos la vuelta al círculo, que es 2pi, pues se va a ir repitiendo los mismos valores. Entonces, si ustedes ven esta gráfica de aquí, es lo que se llama periódica. Entonces vean que a partir de 2pi se repite lo mismo, tanto el seno como el coseno sean idénticos partiendo de 2pi. Entonces de 2pi en 2pi se va a ir viendo igual porque le completamos la vuelta a un círculo. Entonces, estos de aquí, estos valores son importantes. Si usamos que la función es periódica con periodo 2pi, concluimos combinando estos de arriba que seno de n por pi es siempre 0
y concluimos que coseno de n por pi es a veces 1, a veces menos 1. Entonces resulta que esto va a ser menos 1 a la n. Seno de x oscila entre 1 y menos 1. Está acotado tanto por 1 como por arriba, como menos 1 por abajo. Y lo mismo nos va a pasar con el coseno. Tenemos varias propiedades, como que seno de menos x es el negativo de seno de x, mientras que coseno de menos x es igual a coseno de x. ¿Ok? Y si vamos, si regresamos un momento arriba, aquí vemos que en los primeros valores la coordenada y es positiva, mientras que la coordenada x va a ser positiva en la mitad de la derecha del círculo. Bueno, esto es lo que dice, el seno es positivo en este cuadrante, y en este cuadrante el seno es positivo, o sea, desde 0 a pi, el seno es positivo, mientras que el seno es negativo desde pi hasta 2pi, mientras que coseno va a ser positivo en el lado derecho, es positivo de menos pi medios a 0, y del otro lado es negativo. Esta propiedad de que seno de x está acotado entre menos 1 y 1, la hemos usado para determinar, por ejemplo, que seno de n sobre n converge a 0. ¿Por qué esto pasa? Porque seno de n es, como seno de n es menor o igual que 1 y mayor o igual que menos 1, al dividir entre n, tenemos que seno de n sobre n está entre menos 1 medio y 1 medio, y como ambas sucesiones van para 0, lo que se obtiene es que el seno de n sobre n también va para 0. ¿Ok? Luego, pongamos de lado a lado las gráficas de la función seno y coseno juntas. Y lo que vamos a notar es que seno y coseno son una traslación una de la otra. O sea, si usted agarra el seno, la curva azul, y la mueve a la izquierda un poco, va a calzar con la gráfica del coseno. Y bueno, es porque hay un par de fórmulas. Usemos estas fórmulas que nos dice que la suma de ángulos, el seno de la suma de ángulos, seno de x más y, se puede expresar como seno de x por coseno de y más seno de y por coseno de x, y la suma de los cosenos se puede expresar como coseno de x por coseno de y menos seno de x por seno de y. Entonces, un ejemplo de esto es que si nosotros ponemos seno de x más un ángulo de pi medios, usando esta fórmula nos quedaría seno de x por coseno de pi medios más seno de pi medios por coseno de x. Y coseno de pi medios es 0, mientras que seno de pi medios es 1. Entonces esto nos va a ir quedando coseno de x. O sea, seno de x más pi medios es lo mismo que coseno de x. Okay. Bueno, una propiedad importante también
del seno y coseno es la fórmula de Pitágoras, que de la fórmula de Pitágoras se obtiene que la suma de seno de x a la 2 más coseno de x a la 2 es igual a 1. Y luego podemos definir, bueno, vamos a definir la función tangente de x, que es igual a seno de x sobre coseno de x. ¿Y cómo se comporta esta función? Bueno, vean que si el coseno de x es 0, el tangente no está definido, porque estaríamos dividiendo entre 0. Y esto pasa en valores, por ejemplo, como pi medios y menos pi medios. Todos los números de la forma k por pi más pi medios. Es donde el coseno se anula. Entonces aquí no está definido. Sin embargo, cuando nos acercamos a estos valores, el coseno va para 0, entonces este límite iría para infinito. Vean que de esta identidad de Pitágoras se sigue que si coseno va para 0, seno va para 1. Entonces veamos la gráfica de tangente. Bueno, ven que aquí estos son valores como pi medios o 3 pi medios. Entonces resulta que el seno, bueno, aunque no está definido, en estos números que son de la forma kpi más pi medios, termina siendo una función que es periódica, pero de periodo no 2pi, sino pi. Y como dijimos, cuando x va para pi medios o menos pi medios, como el coseno va para 0, cambia un poco el signo, pero el tangente iría para más y menos infinito. Y nosotros vamos a definir el arco tangente. Va a ser la función inversa de la función tangente. Entonces la vamos a definir. El rango principal, vean que como las asíntotas, como los límites de tangente son más y menos infinito, arco tangente va a ser una función que va a estar definida de r en menos pi medios a pi medios. Entonces tal vez pasemos un momento al gráfico de la función arcotangente. Esta es la función arcotangente. Sería así. Esto mide menos pi medios. Este es pi medios, que son asíntotas ahora, asíntotas horizontales. Y bueno, vamos a hablar un poco de las derivadas y de los límites especiales. Entonces vean algo muy curioso. Seno de x se parece mucho a x si x está cerca de 0. Esa es la definición de límite especial. Seno de x sobre x tiende a 1. Bueno, nosotros lo escribimos más como 1 entre n va para 0, pero en realidad el límite especial se lee de esta forma. Seno de x se parece mucho a x si x está cerca de 0. Y resulta que como estas funciones son continuas, entonces el coseno de x se parece mucho al coseno de 0, que es 1, si x está cerca de 0. Entonces, combinando estas dos, que tenemos aquí, lo que tenemos es que tangente de x, que es igual a seno de x sobre coseno de x, se va a parecer mucho a la parte de arriba se parece a x y la parte de abajo se parece a 1 si x está cerca de 0. Y entonces, pues lo mismo va a pasar con su función inversa. Si sacamos arco tangente a ambos lados, vamos a tener que x se parece mucho a arco tangente de x si x está cerca de 0. Entonces esto se lee, pues de la misma forma que el seno, tenemos los límites especiales
límite cuando x va para 0 de tangente de x sobre x es igual al límite cuando x va para 0 de arcotangente de x sobre x, que esto es 1. Y a nosotros la forma que nos va a interesar es como trabajamos de sucesiones, entonces límite cuando n va para infinito, cambie la x por 1 entre n, si 1 entre n va para infinito, si n va para infinito, 1 entre n va para 0, entonces tendríamos n por tangente de 1 entre n. Esto es lo mismo que límite cuando n va para infinito de arco tangente de 1 entre n multiplicado por n. Estos son igual a 1. Entonces estos son otros límites especiales que también tenemos. Y bueno, ahora que tenemos los límites especiales, hablemos de una cosa más, que es de las derivadas. Entonces, la derivada de seno es muy curiosa. Si uno deriva seno de x, lo que obtiene es coseno de x. Y si uno deriva coseno de x, obtiene no el seno de x, pero menos seno de x. Entonces es un comportamiento muy curioso, porque ¿qué pasa si uno deriva dos veces seno de x? Si uno deriva dos veces seno de x, lo que dice es derivemos coseno de x, que es menos seno de x. Si derivamos una tercera vez, la derivada de seno de x es coseno y el menos queda por fuera, nos da menos coseno de x. Y cuando derivamos una cuarta vez, aparece seno de x nuevamente. Y es un comportamiento que va a tener tanto el seno como el coseno. Si derivamos cuatro veces, vamos a obtener la función original. Y otra cosa es que, como al inicio dijimos, que es fácil determinar en qué intervalos el seno y el coseno son positivos o negativos, por el criterio de la derivada, también va a ser fácil determinar en qué intervalos el seno y el coseno son crecientes o decrecientes. Luego, bueno, apuntemos esto aquí porque esto es importante. Esta fórmula es importante. Luego, ¿cuál es la derivada de tangente? Bueno, les puedo dar la fórmula de una vez, pero también les puedo decir, por definición, esto es la derivada de seno de x sobre coseno de x. Y la derivada, la regla de la derivada en fracciones, lo que nos dice es el primero derivado, entonces nos queda coseno de x por el de abajo sin derivar, entonces coseno al cuadrado, menos el de arriba sin derivar, seno de x, y lo multiplicamos por la derivada del de abajo. La derivada de coseno es menos seno, entonces nos aparece un nuevo seno y con un más abajo. Y en la parte de abajo nos va a aparecer un coseno de x, pero elevado a la 2. Y por último, recuerden que coseno de x a la 2 más seno de x a la 2, por la fórmula de Pitágoras es igual a 1. Entonces esto es 1 sobre coseno de x a la 2. Entonces aquí tenemos otra fórmula, la derivada del tangente. Partiendo de la identidad de que tangente de arco tangente de x es igual a x, podemos obtener la derivada de arco tangente. Bueno, esta era una fórmula para obtener la derivada de una función inversa. Entonces, hagámoslo en este caso particular. Si nosotros derivamos esta identidad, bueno, la derivada de x es 1, entonces la derivada de esto sería 1, mientras que cuando derivamos el lado izquierdo tenemos la derivada de tangente evaluada en lo que está dentro, entonces nos queda 1 sobre coseno de arco tangente a la 2
multiplicado por la derivada de arco cotangente de x. eh, Nos queda que la derivada del cotangente de x sobre coseno de arco tangente de x es igual a 1. O sea que, si despejamos, tenemos entonces que la derivada de arco tangente de x es igual a coseno de arco tangente de x. Esto al cuadrado. Y permítanme escribir un momento esto como una t para simplificarnos la vida y decir, bueno, esto es igual a coseno de t a la 2. Entonces, bueno, parece como un poco complicado. ¿Qué es coseno de arco tangente? Y para eso vamos a usar de nuevo la identidad trigonométrica. Esta que nos decía que seno, voy a usarlo con t, seno de t a la 2 más coseno de t a la 2 es igual a 1. Y bueno, nosotros en realidad podemos aquí dividir por coseno de t a la 2 para obtener una tangente. Y esto nos va a quedar pues 1 entre coseno de t a la 2. ¿Sí? Y aquí tenemos una tangente. Esto sería tangente al cuadrado de t más 1 es igual a 1 entre coseno de t a la 2. Y nosotros tangente de t era arco tangente de x, entonces esto va a ser x a la 2. O sea que coseno de t a la 2 es igual a 1 entre, o sea, el inverso, dámosle la vuelta y nos quedaría 1 más x a la 2. Entonces la conclusión final es que la derivada de arco tangente es igual a 1 entre 1 más x a la 2.